En esta oportunidad tenemos un problema correspondiente a lo que es pérdida de carga en una tubería. Entonces, en esta tubería que es plástica se pierde energía, ¿no es cierto?, desde el punto A hacia el punto B. Dice que se debe llevar agua, ¿no es cierto?, de 15 grados Celsius, de 9.8 kilonewton metro cúbico y 1.02 por 10 elevado a menos 3 pascales por segundo, que es la viscosidad, desde el punto A hacia el punto B. Se sabe que el punto B está a 5 metros por debajo, sobre el punto A, ¿no es cierto? Y el punto A está a 5 metros por debajo del punto B, que es lo que dice ahí, ¿no es cierto? Y se conecta mediante un tubo plástico de 720 metros de largo y con 50 milímetros de diámetro. Dice que el flujo volumétrico, se refiere al caudal, es de 100, ¿no es cierto?, litros sobre minuto. Eso sería el caudal. Se pide calcular la presión en B y se da la presión en A. Entonces lo primero es la conversión todo al sistema internacional de medida. Se sabe que 1000 litros corresponde a 1 metro cúbico y que 1 minuto son 60 segundos. Al resolver eso obtenemos un valor de 0.0016 metros cúbicos sobre segundos. Por otra parte, de acuerdo a la ecuación de caudal, ¿no es cierto?, podemos encontrar lo que es la velocidad a lo largo del tubo. Esa velocidad se obtiene al ocupar esta ecuación que está acá, que es la ecuación de caudal, pero para ello también tenemos que emplear la ecuación de área, que es esta que está localizada en ese lugar. Entonces se sabe que caudal es área por velocidad. Como caudal es área por velocidad, podemos sacar la velocidad diciendo que la velocidad es caudal sobre área. Entonces vamos a poder establecer el siguiente desarrollo. Vamos a decir que la velocidad en este conducto es el caudal recién obtenido, que es 0.0016 dividido en el área. Y el área sería pi por el radio al cuadrado, como lo vimos anteriormente. El radio en esta ocasión son la mitad de 50, que es 25. Entonces en metros son 0.025 al cuadrado. Esto en una calculadora nos da el valor de esta velocidad, y esta velocidad es de 0.81 metros sobre segundos. De esta forma obtenemos lo que es la velocidad en el conducto. Es importante sacar lo que es la velocidad, porque la velocidad nos va a entregar la pérdida en el conducto, ¿ya? Y también nos va a entregar el número de Reynolds, que va a ser el número para poder calcular dicha pérdida. Entonces, para comenzar con la resolución, nuestro objetivo es poder calcular la presión en B. Ya tenemos calculada la velocidad en la tubería. Entonces, de esta forma, podríamos nosotros extraer lo que es la pérdida ocasionada acá. Eso es lo primero que vamos a calcular para después calcular la ecuación de la energía. Veamos cuáles son las ecuaciones que poseemos. Acá nosotros tenemos nuestras ecuaciones. Para calcular la pérdida, ¿no es cierto?, se ocupa la ecuación de Darcy. Pero la ecuación de Darcy va a depender, dice, el flujo es laminar o turbulento. En esta ocasión vamos a trabajar con un flujo turbulento, ¿ya?, que es lo más difícil, ¿no es cierto? Si es laminar, nosotros ocupamos una forma más sencilla de encontrar el factor de fricción. En esta ocasión ocuparemos esta fórmula. En este formulario no está la fórmula para calcular el factor de fricción para laminar, solamente para turbulento, que es esta. Vamos a asumir que este problema, este número Reynolds, nos va a dar un flujo turbulento, ¿ya? Entonces, debemos ocupar número Reynolds y la ecuación de factor de fricción. Ahora, en esta ecuación está el D, que es el diámetro, partido por la rugosidad. La rugosidad en el problema está como dato, ¿ya? Después la vamos a apuntar. Y acá está el número de Reynolds. Número Reynolds y diámetro partido por la rugosidad, estos son los valores que se reemplazan en esta fórmula para calcular el factor de fricción que se reemplaza acá. El largo, el diámetro, la velocidad, todo eso ya lo poseemos, está calculado. Entonces, la ecuación que tenemos que emplear es esta.
La velocidad la tenemos calculada, como dijimos. Vamos a calcular lo que es el número Reynolds. Ah, recuerda que aparecía el cociente entre diámetro y esta letra. Ese es el valor. Y eso depende de la tubería, ¿no es cierto? Del material que está construida. Sería 0.81. El diámetro en metro, recordemos, es 0.05. Necesito que hasta en milímetros. Por la densidad. Bueno, a 15 grados todavía nuestra densidad es de 1000, ¿ya? No ha cambiado todavía. Entonces, la viscosidad son 1.02 por 10 elevado a menos 3. Ya. En calculadora ingresamos estos datos y obtendremos un valor de 39.705.88. Esto es turbulento. ¿Ya? Entonces, esto no tiene unidad de medida. No es que quiere decir que en la unidad de medida, no. Se refiere a que es turbulento. Ya. Y lo otro que necesitamos, como vimos allá, es el diámetro partido por la rugosidad. El diámetro en metros son 0.05 dividido por la rugosidad, que son 3.0 por 10 elevado a menos 7. Entonces, ya nos daría el siguiente resultado. Bueno, esto nos da un resultado de que en esta ocasión tampoco tiene unidad de medida. Hay que tener cuidado en este caso que son 166.000, no 166.66, ¿no es cierto? Hay que tener cuidado con ese detalle. Ya, entonces ahora nosotros podemos calcular lo que es el factor de fricción. Factor de fricción, la fórmula dice de la siguiente forma. Bueno, acá está, ¿no es cierto? Esta fórmula es con la cual vamos a trabajar, previamente explicada. Bueno, acá tenemos la fórmula. Reemplazamos el diámetro, lo poseemos, y este valor también lo poseemos, y el número Reynolds también lo poseemos. Veamos cómo sería. 0.25. Todo esto dividido en logaritmo de 1 sobre 3.7 por ese valor, que es bastante grandecito. Ya, 666.67. De hecho, debemos estirar esta línea más hacia acá. Sería 1 más 5.74. Y el número Reynolds también es grande. Acá está, 39. 39.705.88. Y eso elevado a 0.9. A 0.9. Bueno, todo esto a su vez va elevado al cuadrado. ¿Ya? Alcanza justo ahí, ¿no es cierto? Bueno, veamos cómo queda esto en calculadora. Acá tenemos la calculadora en 0. Colocamos el 0.25, lo dividimos y después logaritmo, log, ahí está log. Y acá sería 1 dividido, esto lo vamos a colocar en paréntesis, 3.7 por 166.666.36, después, ¿no es cierto? 0.67 aproximadamente. Cerramos, después viene un más, un 5.74 dividido en lo que está acá, que es el número Reynolds. 88 elevado a 0.9. Cerramos ese paréntesis extra y cerramos los dos que corresponden. Y eso va elevado al cuadrado. Entonces aquí nos daría el siguiente resultado, ¿ya? Que es 0.0. En este caso sería 22 porque se puede aproximar a 22, ¿ya? De esta forma tendríamos lo que es el factor de fricción, ¿ya? Y teniendo ese factor de fricción, esto es mucho más sencillo, ¿ya? Vamos a agregar el factor de fricción acá al listado de datos, ¿no es cierto? Acá en este lugar, ¿ya? Con ese dato agregado aquí, ahí en ese lugar, ahí abajito, veamos cuál es la ecuación para encontrar la pérdida originada acá. Bueno, acá tenemos un formulario de pérdidas. La pérdida es esta. Entonces, esta ecuación nos va a dar la pérdida. Entonces, con esa ecuación, ahora podemos calcular dicha pérdida. Entonces, con esta ecuación de Darcy, vamos a calcular esta pérdida. El factor es 0.022 en metros por el largo, que en esta oportunidad no sé si lo tengo, ¿no es cierto? No, parece que se nos fue a anotarlo, pero el largo era de 720. Ya, lo vamos a anotar acá. 720 metros.
Creo que alcanza justito, ¿no es cierto? Y ese largo era de 720 metros. Se nos había pasado a anotar ese valor, ¿ya? El diámetro es de 50 milímetros. Ah, pero no, pero tiene que estar en metros. Recuerden, en metros, no en milímetros. En metros. Por la velocidad, que es 0.81 al cuadrado. También en metros, lógicamente. Dividido por 2 por gravedad. Ahora, 2 por gravedad es 2 por 9.8. Eso es 19.6. Entonces, mejor anotar el 19.6 acá, ¿no es cierto? Para evitar cualquier error posible. Entonces ahora solamente basta con multiplicar esto tal como está. Si quieren lo anotan en fracciones en sus calculadoras para llegar al valor más preciso posible. De esta forma obtenemos esta pérdida acá. ¿Ya? Esta pérdida nos va a permitir ahora calcular con la ecuación, ¿no es cierto?, de energía el valor de la presión en B. Veamos cómo sería esto. Ecuación de energía. Esta es la ecuación de la energía. ¿Ya? Pero acá estamos funcionando con A, funcionamos acá, y acá con B, ¿ya? Anotemos esa ecuación para resolverla y encontrar la presión que se pide, que es la presión acá, ¿no? En 2 o en B. La revisamos si está bien escrita, A, ¿no es cierto? S va con A, no se refiere a que estén en punto A, no es añadida, ¿ya? Y acá todos van con B, está precisa. Necesito recordar que se repite, esto de acá se repite acá. Ya, entonces hay algunas cosas que no existen. Por ejemplo, no se añade energía. No hay acá no se habla de la bomba. O, cierto, se está estudiando después de la bomba. No se considera la energía que se añadió al sistema por la bomba. No, eso no se está considerando acá. Entonces la vamos a decir que es 0. Tampoco se retira algún tipo de energía. ¿Ya? En A estamos a una altura de 0. 0. Esta pérdida es esa, ¿no es cierto? Tengo altura acá, tengo velocidad. Pero la velocidad es la misma. Como es la misma, también se cancela. La vamos a cancelar, la vamos a hacer 0 las dos. Porque al final se restan, ¿no es cierto? Si yo resto 2 menos 2 es 0, ¿no es cierto? Eso va a ser lo que va a pasar. Entonces queda algo bastante reducido, porque ya presión en A partido por peso específico. No está. Esa está. Menos sería HL igual a presión en B partido por peso específico más ZB. ¿Qué se refiere a esa altura que es de 5 metros? Como la presión en esta ocasión en B es la incógnita, quiere decir que esta variable está sumando, pasa restando. Entonces sería PA partido en el peso específico menos HL menos ZB. Y el peso específico pasaría posteriormente multiplicando todo esto de acá. Eso me daría la presión en B. ¿Se puede escribir de otra forma? Sí, se puede. Lo vamos a dejar ahí para que no se confundan tanto, ¿ya? Y vamos a reemplazar al tiro. El peso específico que tenemos es el siguiente. Entonces, al reemplazar va a quedar lo siguiente. Va a quedar, en este caso, nuestra presión en A, que es de 200.000, y el peso específico. Pero esto es, lo vamos a trabajar 9.800, ¿ya? Queda un poco más largo los números, pero se sirve igual. Ahí, dividido por el peso específico. ¿Qué peso específico tenemos acá? 9.800, el mismo. ¿Ya? Menos la pérdida, 10.558. Y menos el ZB, 5. Lo cerramos y tendríamos nuestro resultado, ¿ya? Entonces, en calculadora, acá tenemos la calculadora en 0 para poder resolverla, ¿ya? Y sería de la siguiente forma. Sería 9800, paréntesis, acá los 200.000. Contamos los ceros, tiene 1, 2, 3, 4, 5. 5 ceros, preciso, bien. 9.800, ya. Menos 10.58 menos 5. Y cerramos y nos da el siguiente resultado, ¿ya? De esta forma obtenemos esta presión en B, ¿no es cierto? Considerando en esta ocasión todo lo que es pérdida ocasionada, ¿no es cierto?, por la rugosidad de esta tubería plástica.